Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. ¿Qué es una fuente? Una fuente es el origen, el inicio. Es aquello que inicia algo. Es lo que surte algo. La fuente es aquello de donde nacen las cosas. El mundo está buscando fuentes para saciar su sed. Una fuente que pueda alimentar su alma hambrienta. Pero hay una sola fuente que puede transformar un corazón perdido. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de mi gozo en medio de mis tribulaciones. Él es la fuente de mi paz en medio de mis tormentas. Él es mi meta. Cristo es la fuente. Cristo es The Source. Grace Español presenta su nueva serie The Source, basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. The Source, domingos a las 2 de la tarde, a partir del domingo 3 de octubre. Vamos al Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses, todos los que están dormidos digan amén. Siempre hay uno que habla por ahí. Saludo a los que nos ven online, les bendecimos en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 1. Antes de leerle la escritura, me gusta hablarle del contexto de la escritura. ¿Dónde estaba Pablo donde escribió esta carta a los filipenses? ¿Por qué la escribió? ¿Quiénes eran los filipenses? Pablo ya aquí ya es un anciano. Él ya no es ni adulto ni joven, ya él es un anciano. Bendecimos a los ancianos que están aquí. Ya está en la última etapa de su vida. Pablo escribe esta carta junto a Timoteo. Pablo no está solo, Timoteo está con él. Y Pablo no escribe esta carta de su puño y letra. Pablo la habla y Timoteo la escribe. Pablo escribe esta carta a Filipenses porque resulta que la iglesia de Filipo fue muy especial para Pablo. La iglesia de Filipo fue de las más pobres financieramente que había en ese tiempo. No tenía los recursos que tenía la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso. No tenía los recursos que tenía la iglesia de Corinto. Pero hay algo poderosísimo que hizo la iglesia de Filipos. Y es que ellos, cuando supieron que Pablo quedó preso en Roma y está preso en Roma y está sufriendo, mandaron a Epafrodito, el pastor de la iglesia. Y Epafrodito viajó 1200 kilómetros, 750 millas, para llevarle una ofrenda a Pablo para su sostenimiento. Dice la escritura que este hombre Epafrodito casi muere en ese viaje. En esa época no habían aviones, no habían carros. Le tomó mínimo un mes llegar hacia donde estaba Pablo a Roma. Y no solamente lo iba a visitar en un hotel, lo iba a visitar en la cárcel. No era fácil llegar a Pablo. Así que cuando viene Epafrodito y le da esa ofrenda a Pablo, Pablo la toma en sus manos. Yo me imagino que Pablo llora, se quebranta y él dice: olor fragante es esta ofrenda que han dado. Y luego le dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso cautivó tanto el corazón de Pablo que yo creo que Pablo le dijo a Timoteo: mano, hay que mandarle una carta a esta gente. Hay que decirle a esta gente cuánto los amamos. Hay que decirle a esta gente cuán especiales son para mí.
Filipenses, a diferencia de Corintios, de la carta a los Efesios, de la carta a los Gálatas, Filipenses es una carta de un corazón de un padre a su iglesia amada. Ahí no hay correcciones como lo hace en Corinto, ahí no hay correcciones como lo hace con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Galacia. Es una carta de amor, es una carta de un padre espiritual enamorado. Y allí es donde Pablo empieza a escribirle esta carta a Filipenses. Mire qué bonito es uno saber cómo se escribió el libro, por qué lo escribieron, porque ahí sí uno puede entender más lo que dice la escritura. Entonces vamos a la palabra del Señor. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo. ¿Quién está con Pablo? Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. A veces uno dice, santos, es como los que los canonizaron. No, la palabra santo es separado para Dios. Nosotros también somos santos. Bueno, solo 3. En Cristo Jesús, que están en Filipos, y los obispos y los diáconos, gracia y paz. Este es un saludo que Pablo siempre hace. Paz era shalom, como saludan los judíos: shalom, 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 paz, shalom, shalom. Pero gracia es un saludo que se da en el nuevo pacto, y por eso pone primero la gracia y la paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí empieza Pablo: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes y por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Como me es justo sentir de que todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, porque él estaba preso por causa del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, o sea, compañeros, estamos juntos conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Que vuestro amor abunde aún más. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Y que más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros. Sincero quiere decir sincera, sin nada de apariencias, e irreprensibles para el día de Cristo, y llenos del fruto de justicia, que por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos. Entonces ahora empieza a hablarles Pablo de él. Para Pablo era importante hacerles saber a los de Filipo que él estaba bien. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, ayudado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o la cárcel, la prisión, y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo, porque al ver las cadenas de Pablo, la gente se animó más en el Señor. Al ver la gente el proceso que Dios ha tenido en tu vida, se van a animar para servir al Señor. Al ver la gente las pruebas que tú has pasado, se van a animar. Tú eres un puente de ánimo para otras personas. Se animaron en el Señor con mis prisiones, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, versículo 15, predican a Cristo por envidia, Padre. Otros por pelea, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por peleas, contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ya lo dice por tercera vez, mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. A mí me encanta el versículo 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En otras palabras, no me importa si lo hacen con mala intención, con buena intención. Cristo es anunciado, y eso es lo que a mí me importa. Wow. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto me resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Qué lindo esto. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dejarlo ahí. Denle un aplauso a la palabra hermosa. Wow. Si yo te preguntara dónde quieres pasar los últimos años de tu vida, ¿dónde te quieres retirar? Por ejemplo, a mí me gustaría retirarme en una ciudad de Colombia que se llama Medellín. Amaría, pues, hombre, esa ciudad muy bonita, unas montañas muy bonitas, hermosas. Algunos pensarían en el retiro. A ver, dígame, ¿dónde quiere retirarse usted? Señor, aquí no hay nadie que se quiere retirar, parece. Se quieren retirar en Pasadena, Señor. ¿Cuál sería el lugar más ideal para usted retirarse? ¿No le dicen? Oaxaca, Costa Rica, Bahamas, Puebla, Hawái. Uy, no, hermano, Hawái, padre. Querétaro. Algunos dicen, yo me quiero retirar en mi tierra. Yo quiero volver allá en el rancho grande, allá donde viví, allá me quiero retirar. ¿Cuántos se quisieran retirar en el rancho? Ninguno de nosotros pensaríamos que los últimos años de nuestra vejez la estaríamos pasando en una prisión. Ninguno de nosotros nos imagináramos que Pablo, al escribir estas palabras, se encuentra en una prisión. Él está encarcelado en Roma. Él está puesto en un lugar de cautiverio. Él está con atadas las manos y los pies. Pero 19 veces en la carta a los Filipenses, Pablo le menciona la palabra gozo. Yo quiero que grite esa palabra. 1, 2, 3. Más fuerte. Yo pensé que Filipenses era acerca del gozo. Siempre se predica que la carta a los Filipenses es la carta del gozo, porque ahí dice Pablo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque ahí dice Pablo, todo lo puedo en Filipenses, que me 4:13, dijo una hermanita. Pero en realidad Filipenses no es la carta del gozo. Filipenses es la carta de Cristo como la fuente del gozo, que es diferente. Si yo quito a Cristo, ¿para qué no hay gozo? Pero con Cristo se puede tener gozo en medio de las prisiones. Pablo estaba en un calabozo, él estaba en la prisión, él estaba encadenado. Por eso la palabra de hoy se llama gozo en el calabozo. Levante su mano, diga, se puede tener gozo en el calabozo. Pastor, yo no estoy en calabozo. A lo mejor físicamente no estás en un calabozo, pero espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, yo no sé, hay momentos en nuestra vida donde hay cadenas que tenemos. Y ojo, porque no me refiero a cadenas de ataduras. Pablo tenía unas cadenas que estaban fuera de sus manos, fuera de su control, y sus cadenas eran por causa de Jesucristo. Y algo muy interesante que quiero recalcar aquí es esto: ¿cómo puedo tener gozo en el calabozo? ¿Cómo puedo tener gozo en los momentos difíciles? Anota esto: cuando sufro por la causa de Cristo. Anótalo: cuando sufro por la causa de Cristo. Vamos al versículo 12 y 13. Además, mis amados hermanos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. O sea que Pablo no estaba mirándose y quejándose de las cadenas que tenía. Venga, usted me va a ayudar aquí. Vamos a darle el aplauso a Timoteo, que me va a ayudar. Aquí tengo mi Timoteo. Amárreme esas cadenas. Eso, no me las amarré tanto. Bien, poderoso. Pablo está diciendo, hermanos, a ver, siéntese Timoteo ahí. A ver, dígale a los filipenses. Ponme el versículo, por favor. No lo veo, yo tampoco. Hágase pa' casito. Amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Porque cada persona que hay aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy aquí encadenado por cabezón. Sabe que estoy aquí encadenado por mi pecado. Sabe que estoy aquí encadenado porque he cometido muchos. No, por causa de Cristo. Quiero que vayamos a Filipenses 1:29. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Esto a mí me quitó la peluca. Léalo. Porque se les ha... No. Diga esa, bueno, si lo mire yo, mire la pantalla. Mire mejor la pantalla. Porque se les ha...
No escucho. Se le ha concedido. Esta palabra es la palabra charizomai, que significa dar por gracia. Escuche, 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 escuche. Se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer, sino también el privilegio de sufrir. Aquí no es par de sufrir, hermano. Eu te vou dizer uma coisa a você. Venga Cristo que todo su sufrimiento va a parar. No, Señor, así no es. El apóstol Pablo dice: tenemos el privilegio de creer, pero también tenemos el privilegio de sufrir. ¿Por quién? Por su causa. Algunos dicen: no, no. Escuche, ¿no se le hace raro a usted que desde que usted empieza a creer en Cristo y a caminar con Dios, los problemas aumentan? Bueno, parece que estoy hablándole a gente atea aquí. Está escrito que con el creer viene el sufrir. No me escuchó. El sufrimiento hace parte del cumplimiento. Voy a repetirlo: el sufrimiento hace parte del cumplimiento. Voy a decirlo tercera vez: el sufrimiento hace parte del cumplimiento. Tanto Pablo le era necesario sufrir en la prisión, como a la iglesia de Filipo le era necesario sufrir en la ciudad de Filipo. Alguien dice: pastor, ¿cómo es eso? Si a mí me enseñaron que el sufrimiento es castigo, y nosotros, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, cuando vemos a alguien sufrir empezamos a acusarlo. Cuando vemos a alguien en problemas: eso debe ser por ahí un pecado ahí oculto por ahí, ese es el gato encerrado. Como que si alguien que esté en sufrimiento es porque le abrió puertas al diablo. Aló. Que todo tiene que estar bien, que yo siempre tengo que estar en victoria. Mire, si todo está bien es porque algo anda mal. Si todo está bien es porque algo anda mal. Cristo todos los días de su vida tuvo oposición. Ayer hablaba con un chico de la iglesia, un líder que me acompañó a Laredo, y yo le decía: cuando yo me propongo hacer algo de Dios, el diablo se va a levantar en oposición. Siempre. Cuando no hay oposición, no es de Dios, es de Satanás, porque él no se puede oponer a sí mismo. Él se opone siempre cuando tú crees en algo que Dios te ha dicho. Él se va a oponer cuando tú crees por algo nuevo para ti. Él se va a oponer cuando tú quieres crecer en tu relación con Dios. Y muchas de esas cosas producen sufrimiento, pero Pablo dice que eso Dios nos lo ha concedido. Cuando usted sufra o esté sufriendo, piense por un momento cuál es la causa de este sufrimiento. Porque la mayoría de personas no sufren por causa de Cristo, sufren por su desobediencia a Cristo. ¿Me está escuchando? El que sufre sin Cristo sufre para muerte, pero el que sufre con Cristo sufre para gloria y para bendición y para crecer y para ver algo poderoso. Yo quiero que vayamos atrás un momento aquí. Escúcheme. ¿Están conmigo o están desviados? ¿Están conmigo? Resulta que, ¿por qué? Este Timoteo está tremendo. ¿Por qué para Pablo Filipo fue especial? Porque la iglesia de Filipo le costó sangre a Pablo, literal. Pablo y Silas, que no era la esposa de Pablo, era el compañero de Pablo, cayeron presos en Filipo, en la ciudad de Filipo. Ahí todavía no había iglesia, y los metieron en un cepo, y los metieron. El cepo no era un pedazo así de esto donde estaban así, no. El cepo era una cosa donde ellos metían los pies y metían las cadenas y los tenían así en el cepo, y ellos ahí se quedaron y ahí tenían que hacer sus necesidades. Si tenían po o pi, ahí tenían que hacer sus necesidades. Imagínense el olor hediondo. Pero no solamente los metieron al cepo, primero los azotaron, les rompieron los huesos, y a medianoche estaban cantando alabanzas a Dios, y los presos los oían, y la cárcel tembló, y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, y el carcelero de Filipos empezó a sufrir. Diga sufrir. Diga. ¿Y por qué sufrió? Porque él vio que los presos, pensó que los presos se habían escapado. Él agarró una espada y se iba a matar, porque el que sufre sin Cristo por problemas pequeños ya se quiere suicidar. Esto a mí me ministró, me voló la cabeza.
él estaba sufriendo sin Cristo, versus Pablo y Silas estaban sufriendo con y por Cristo. Y las palabras del que sufre con Cristo al que sufre sin Cristo le dices: no te hagas daño. No, espere. ¿A quién Pablo le está diciendo no te hagas daño? Al mismo que los palió, al mismo que le rompió las costillas, al mismo que le rompió la cabeza, al mismo que lo amarró y lo metió. Pablo ahora le está diciendo a su agresor: no te hagas daño. Porque yo no puedo consolar a otros si primero Dios no me ha consolado a mí. Escuche. Bendito sea el Señor que nos permite el sufrimiento, porque sin sufrimiento no aprenderíamos la consolación. Espere. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Señor, consuélame, pero que no sufra. No se puede. Esto a mí me ministró muchísimo. Esto me bendijo mucho, porque escuche, muchos piensan: ay, no, pues tan chévere, así cualquiera, ay, no, predicar allá, rico, es que usted no se identifica con mi sufrimiento. Es que sí, tan chévere, no, pues allá desde el púlpito es muy chévere hablar. No, hermano, escuche, a lo mejor su sufrimiento es menos que el mío, pero es que yo estoy sufriendo con Cristo. Aquí no se trata de parar de sufrir, aquí se trata de con quién estoy sufriendo. Porque en los procesos del sufrimiento de la vida, cuando estoy con Cristo, es como cuando alguien me lleva abrazado. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. La llama no arderá en ti, porque yo estaré contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A lo mejor los problemas del que sufre con Cristo son más grandes del que sufre sin Cristo, pero es que el que sufre sin Cristo se desespera por cosas más sencillas. ¿O no conoce gente que pierde los estribos por algo pequeño? ¿Dónde está la llave del carro? Se manifestó el hermano, empieza a maldecir, pero cuando yo sufro con Cristo, yo tengo otra actitud. ¿Sabe por qué? Se lo dejo así: el sufrir por causa de Cristo es el sufrir porque soy cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Le voy a decir algo que a lo mejor no le va a pegar, pero se lo voy a decir. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Sabe cómo usted sabe que es cristiano? Por el sufrimiento. El evangelio moderno nos enseña al revés. A mí nadie me toca, yo estoy blindado en una cajita de cristal, chévere, todo está bien, y el diablo lo tengo a la planta de mi fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese no es el evangelio que yo veo aquí. El evangelio que yo veo aquí es el evangelio que en medio del sufrimiento muestra la gloria de Dios, que en medio de los procesos de la vida me madura, me crece en la fe. Los músculos espirituales del 2021 que tiene David no son los mismos del 2020. El conocimiento de Cristo que David Escarpeta tiene en el 2021 no es el mismo del 2020. ¿Por qué? Porque Dios ha usado los sufrimientos de la vida para probar nuestra fe, para que crezcamos en Él, para que crezcamos. Número 2, ¿cómo puedo tener gozo en el calabozo? Esta me gusta. Cuando Cristo es la única fuente de mi gozo. Voy a decirlo otra vez. Cuando Cristo es la única fuente de mi gozo. ¿Sabes que en este capítulo 4 veces Pablo menciona la palabra gozo? ¿Cuántas? ¿Y sabe cuántas veces menciona la palabra Cristo? 19 veces. 19 veces menciona la palabra Cristo. Mire lo que dice, vamos a leer el versículo 15 al 18. Los que estén despiertos digan amén. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos o rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia, el evangelio. Siguiente versículo.
Los otros no tienen intenciones puras. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen gente que los ha rodeado que no tiene intenciones sanas con usted? Cuando predican el evangelio de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Aquí me quedo hasta las 5. ¿Sabe cuál es tu problema, hermano? Que a ti te importan mucho las ofensas. ¿Sabe cuál es mi problema? Que a nosotros nos importan mucho las decepciones. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Pablo no está aquí. Timoteo está, hermano, ¿cómo se le ocurre? Tras de que estoy encadenado, estos manes ahí, hermano. No, Señor, mátame. No. Las palabras de Pablo son sencillas. Eso no importa. Look at me. Tiene que dejarnos de importar las cosas que a Dios no le importan e importarnos las cosas que a Dios sí le importan. La mayoría de nosotros que estamos estancados es porque hemos idolatrado al agresor. Le hemos puesto un altar. Pero Pablo dice aquí, como dicen las hermanas colombianas, me resbala, papito, me resbala. Eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones. ¿Por qué a Pablo no le importaba? ¿Por qué? Porque el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. Y que alguien, quiero que levante sus manos y diga esto me hizo rema a mí esta semana. Yo quiero que haga rema en usted. Es decir, que le llegue al espíritu esta palabra. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Pablo está aquí diciendo, ¿sabe? Cristo es la única fuente de mi gozo. Por eso yo me mantengo feliz. Pablo tenía enemigos o no. Fuera de eso estaba encadenado, sí o no. Pero él no estaba tagueándolos en Facebook. Él no estaba quejándose y murmurando y llorando por los que difaman. ¿Cómo hablaría un cristiano en lugar de Pablo? Muchos de nosotros, ojalá los de Grace Español no, pero los de otras iglesias como Haznos Libres, ¿qué dirían ellos? Escriba, Timoteo. Escriba ahí, Timoteo, escriba. Rápido, a ver, Timoteo, que estoy enojado. Amados hermanos de Filipo, esto está terrible. Tras de que estoy en prisión, encadenado con este dolor de prisión. Aquí huele a puro chigüiro. Escriba. Estoy aguantándome los malos olores de Timoteo. Escriba, Timoteo. Tras del hecho la comida malísima y fuera de eso tengo enemigos que me andan hablando mal de mí, me quieren hacer daño. Ese es el colmo. Pero bueno, Dios es bueno. Quiero que le diga algo. Así habla mucha gente. Primero se queja y luego alaba. Ouch, sóbese. Primero nos quejamos y luego alabamos. ¿Cómo está? Terrible, hermano. Está terrible, hermano. Pero bueno, Dios es bueno. Yo creo que Dios se queda mirando y dice, ¿what? No hemos, yo me incluyo ahí, no hemos hablado así. ¿Y qué opinan? No, ese, tenga cuidado con ese. Pero no, sí, él es buen hombre. Ya después de que lo rajó, le cortó la cabeza, le sacó la piel, le sacó el corazón y los pulmones. No, él es buena gente. Así somos nosotros. Sacamos la basura y después por maquillar, Dios es bueno. Pablo no le da lugar al enemigo. Él sabe que Cristo es la única fuente de su gozo. Escucha. Cuando Cristo es la única fuente de mi gozo, empezaré cada día con alabanza y gratitud y no habrá espacio para murmuraciones, para quejabanza. Cuando Cristo es la fuente de mi gozo, aún en medio de las aflicciones tendré gozo. Pero cuando Cristo, alguien si me pone esa frase, no es la fuente de mi gozo, algo más lo será. Y muchos cristianos caemos en esta categoría. Hay gente que dice, cuando tenga papeles seré feliz.
Mire, pastor, yo me voy a casar, pero cuando venga ese con ese gringo así, güero, con ojos verdes y blue passport, yo voy a ser la mujer más feliz de la vida, pastor. Mire, pastor, cuando yo tenga la casa de mis sueños, yo le voy a servir al Señor y vamos a tener un grupo vida en la casa. ¿Y por qué no lo tiene ahora si viene uno a traerlo? ¿Cuál es el problema? Nosotros siempre esperamos a tener lo que queremos para que estemos felices. No. Muchos de nosotros somos así. Pero mientras tenga estas cadenas, pues ni modo, no puedo hacer nada porque estoy encadenado. Mientras esté enfermo, pues no puedo hacer nada porque pues me toca estar aquí, pastor, llorando. Las condiciones físicas no determinarán mi condición espiritual. Mis condiciones físicas no determinarán mi condición espiritual. Pablo no estaba aquí con Timoteo ahí, amargado, enojado. ¿Estaba con cadenas? ¿Estaba en una prisión? Pero ¿cómo estaba su espíritu? ¿Cómo estaba su espíritu? Pastor, mire, cuando ya esté mejor, yo le voy a... Mire, pastor, cuando ya mi trabajo esté estable, yo le voy a servir a Dios. Y Dios te dice, nunca me vas a servir porque yo no soy la fuente, es tu trabajo. Pastor, yo voy a arreglar mi matrimonio y así me voy a meter con Dios. Estás sacando al que te arregla el matrimonio por fuera. Pastor, cuando ya mi hogar esté más estable, vuelvo a la iglesia. Mire, pastor, cuando ya esto del COVID ya desaparezca, vuelvo a la iglesia. Y Dios te dice, ¿really? Allá estás en las quinceañeras, feliz y contento. En Walmart hay 1,000 personas y vas a hacer mercado. Y cuando vino la tormenta, eso se llenó y allí estabas haciendo la fila tú ahí. Pero cuando Cristo es la fuente de mi gozo, con cadenas o sin cadenas, yo voy a amar a Dios. Con adversidades o sin adversidades, yo voy a servir a Dios. Con limitaciones o sin limitaciones, yo voy a servir a Dios. Aló. ¿Alguien aquí está escuchando esta palabra? Escucha. A mí el Espíritu Santo me ministró en esto. Mientras preparaba esta palabra, el Espíritu Santo me habló y me dijo, David, ¿y si hay cadenas que no te quite? ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a repetir, mucha gente va a pensar que estoy hablando de ataduras. No estoy hablando de ataduras. Pablo no tenía ataduras espirituales. Estoy hablando de algo que está fuera de sus manos. ¿Yo me puedo quitar estas cadenas? No. Yo necesito a alguien que me las quite. Escuche, Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Y Pablo en la iglesia, en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, dice a la iglesia de Corinto que ya le ha rogado al Señor 3 veces por algo, por un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentaba. Y le dijo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este aguijón? Y Dios le dice, bástate mi gracia. Lo que pasa es que para nosotros esa respuesta de bástate mi gracia no es suficiente. Queremos que Dios nos quite el aguijón, nos rompa las cadenas y ahora sí, no, y Dios dice, ¿y qué si no te la quito? ¿Y qué si a esa vecina cacatatoa la voy a tener ahí a su lado hasta que yo venga? ¿Y qué si ese malestar que tienes? Voy a tocar algo aquí neurálgico. Porque yo conozco personas que llevan años y años orando y ayunando por una sanidad. Aquí hay una pareja que estoy viendo. Vengan, chicos. Sí, los que tienen los niños hermosos, vengan. Un aplauso para esta familia preciosa. Tranquilo que no van a hablar, solo quiero que pasen. Ustedes tienen 2 niños hermosos que nacieron con un problema en el hígado, donde tienen cada 3 horas que alimentarlos, ¿verdad? Te tienen que parar. ¿Cuántos años llevan con esa cadena? 9 años. Y hay algo que ustedes me enseñan a mí, póngasela. Ustedes no han perdido el gozo del Señor. Esta gente, cuando lleguen a la casa, no van a poder hacer muchas cosas que otros padres con hijos completamente sanos sí hacen. Pero ellos no han dejado de venir a la iglesia
cosa que otros que tienen hijos sanos ya dejaron de hacer. Porque ellos no han permitido, yo soy testigo, que ustedes no han permitido que esa cadena que tienen les robe el gozo. Y por eso hay recompensa de parte del Señor. Y los bendigo. Mire, ellos ya perdieron, Señor, pero ¿por qué no lo sanas, Señor? Pero porque hay gente que cae en la trampa de la desesperación. Señor, pero y yo creo que el Señor está mirando. Es que no hay gozo en ti. Es que no hay madurez. Es que sigues chismeando, murmurando y sigues estando ahí quejándote. Pero cuando yo entiendo, digo, Padre, tu gracia me basta. Me alegraré en cada situación. Diré, suficiente eres tú. Pero para nosotros Dios no es suficiente. Lo que es suficiente es el milagro, la respuesta y lo que yo quiero, y cuando me lo dé, sí será suficiente. Por eso no lo hemos recibido muchos. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. En otras palabras, si me muero con estas cadenas, me iré con estas cadenas. ¿Qué se siente cuando estoy impotente? Esta semana tuve un funeral de uno de nuestros líderes de la iglesia. El papá y el hijo, los dos, en el mismo lugar, 2 ataúdes en ese funeral. La impotencia. Pero pude ver el corazón de esa familia y en medio del dolor estaban consolados por el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto, porque voy a ministrar, vamos a ministrar. Pablo estaba en prisiones físicas, pero estaba en una libertad espiritual. Estas cadenas físicas pueden ser físicas, pero cuando Cristo es mi fuente, yo estoy pleno. Pero desafortunadamente muchos, los que es la fuente de ellos son sus logros. O sea, yo necesito logros para sentirme pleno. O sea, si yo no estoy logrando nada, estoy estancado. Cristo no es la fuente de mi gozo. No estoy diciendo que no estoy diciendo que te vayas a la casa. Bueno, Cristo es la fuente de mi gozo, yo no voy a lograr nada, no voy a hacer nada. No. A lo que me refiero es que puedes tener miles y miles de logros, pero el apóstol Pablo dijo, todo eso es basura comparado con el conocimiento de Cristo. Ese es alguien que sabe que su fuente es Cristo. ¿Quién es la fuente de tu gozo? Tus posesiones, la troca grande que tienes, el bote que acabas de comprar, la casa de 7 habitaciones que vas a comprar. Si esa es la fuente de tu gozo, te voy a decir que vas a ser el hombre más infeliz de la tierra. ¿Quién es la fuente de tu gozo? Mi familia, David, mi esposa, mis hijos. Ellos son la fuente de mi gozo. Pues sí, pero el día en que estés agarrado con tu mujer, que la quieras mandar, mejor dicho, de donde vino, ese día tú vas a perder el gozo. Pero cuando Cristo es la fuente de tu gozo, tengas un bote grande o andes en un 2 patas, aunque estés en el momento más difícil de tu vida, vas a estar fortalecido en el Señor. La fuente de mi gozo no puede ser mi cuenta de banco. La fuente de mi gozo no puede ser mi esposa. La fuente de mi gozo no puede ser mis hijos. La fuente de mi gozo no puede ser mis logros. La fuente de mi gozo no puede ser el ministerio. La fuente de mi gozo no puede ser el aplauso de la gente. Yo tengo una sola fuente de gozo y se llama Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pon Filipenses 1:18. Ya con esto termino, lo he dicho 3 veces, pero ahora sí es verdad. Si usted se lleva este texto en su boca y en su corazón, yo hice mi tarea. Pero eso no importa. Me gozo. Bueno, Padre, Señor, dale fuerzas a tu pueblo para que digan eso. 1, 2, 3. No sé si el piano puede pasar, el pianista. Mire, piensa por un momento en las cadenas que tienes. Vuelvo a repetir por 3ª vez. No, pastor, yo no tengo una cadena porque yo he sido libre en Cristo. Escúcheme, no estoy hablando de ataduras, estoy hablando de pruebas que están fuera de sus manos. ¿Me entiende? Pensemos en pruebas que están fuera de nuestras manos ahora. Levante la mano si alguien dice, Pastor David, yo tengo pruebas que están out of my hands. Yo tengo situaciones que están fuera de mi control.
Piensa en eso. Pablo tenía situaciones que estaban fuera. Él no podía llegar y decir, oiga, respétenme. No, él no podía hacer eso. ¿Qué iba a poner a hacer eso? A los que lo estaban difamando, él no podía hacer eso. ¿Qué dijo él? Me gozo. Amado, eso no importa. Gócese y sígase gozando. Jorgito, eso no importa. Gócese y sígase gozando. Esto no importa. Me gozaré y me seguiré gozando. Los de la alabanza, pasen por favor. No importa si Dios no me ha respondido. Me gozo y me seguiré gozando. No importa si me están difamando. Dígalo más fuertecito. No importa si los problemas de mi familia no se han solucionado. No importa si sigo en el calabozo, porque Cristo es la fuente de mi gozo. Y por último, ya termino. Mire, ya cerré la Biblia. Número 3. Primero, ¿cómo? A ver los que anotan. Primero, ¿cómo puedo tener gozo en el calabozo? Cuando sufro por la causa de Cristo. Número 2, cuando Cristo es la única fuente de mi gozo. Pero número 3, cuando soy animado por otros y animo a otros. Wow, esto a mí me bendijo mucho. Pablo estaba aquí con Timoteo. Venga, Epafrodito, alguien que quiera ser de Paco, ven, te vas a llamar Paco Epafrodito. Ven, Paco, gracias. Un aplauso para Paco. Paco trae algo en sus manos. Vamos a hacer de esta cuenta. Esa es del paquete, la ofrenda que... no, hay un paquete y un paquetico que tengo ahí. Esa bolsita, venga, eso. Venga, ese es el paquetico. Ahí está, la ofrendita, eso, la ofrendota. Bien. El hombre viene ya cansado. Y Pablo está aquí. Ya, para de escribir un momentico, Timoteo. Pablo está aquí con Timoteo. Ay, Pablo, súbeme aquí. Timoteo, súbeme aquí. Ay, súbeme aquí. Ay. Me duele aquí la costilla. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. ¿Sabes qué, Timoteo? El Señor tiene un propósito con todo esto. ¿Quién es? ¡Es Epafrodito! ¡Epafrodote! ¡Hola, Epafrodito! Mire, Timoteo, llegó Epafrodito. Pero resulta que Epafrodito llegó casi agonizando. Llegó ya con las patas estiradas. ¡Llamen un doctor! Porque no podía ni hablar. Dice la escritura que casi pierde la vida. Y después de que tal, lo levantaron y entonces ya estaba de ánimo. Y Epafrodito le dice, Apóstol Pablo, esta es la ofrenda que enviamos de nuestra pobreza para ti. Wow. Cuando Pablo recibe eso, Pablo dice, wow, esta gente me ama mucho, Timoteo. Ellos me han consolado a mí. Y ellos han traído gozo. Y luego, como han traído gozo a mi vida, no por la ofrenda, sino por el amor, el sacrificio, Pablo le dice, siéntese ahí, Epafrodito. Hágale, hermano, escriba. Oh, hermanos de Filipenses, cada vez que pienso en ustedes, ruego, intercedo con gozo. A nosotros nos ha enseñado a rogar con tristeza. Ay, Señor, te ruego, Padre, te ruego. Pablo dice que rogaba con gozo. No, eso a mí me voló la cabeza. ¿Cómo hace uno para rogar con gozo? Señor, los filipenses, Señor, bendice a mis filipenses, Señor. ¿Quién intercede así? A nosotros nos enseñaron a interceder con el fruto función. Vamos a orar, hermano. Vamos a interceder, hermano. Y algunos oran con amargura, pero sin gozo. Pablo estaba intercediendo con gozo. Oro por ustedes cada vez que me acuerdo con gozo, para que su amor por Dios crezca, para que su conocimiento por Cristo crezca. Quiero que sepan que estoy bien, muchachos, tranquilo, estoy bien. Dígale, Epafrodito, a esta gente que estas cadenas han servido para que la gente conozca de Cristo. Entonces el mensaje de Filipenses es esto en el capítulo 1. Yo estoy feliz. Dile a los filipenses que también estén felices, porque así como tú me ministras a mí, yo también te ministro a ti. Gracias, Epafrodito. Mire,
¿Eres tú una fuente de gozo para otros o un dolor de cabeza para otros? No, en serio, en serio. Cada vez que la gente piensa en usted, ay, Padre, ay, cada vez que me acuerdo de ese hermano, Señor, me da un dolor aquí, me da unas úlceras, pero ni la más violenta. ¿Qué produces tú en el corazón de otros? ¿Eres tú alguien que porta gozo? No, piénsalo. ¿O eres alguien que porta puro chisme? ¿O eres alguien que porta pura, como dicen los raperos, malas energías, malos vibes? Porque ahora se dice vibes. Good vibes, bad vibes. Y muchos de ustedes son como Bad Bunny. Otros son Paquita, la del barrio, les quedó chiquita. Soy una rata de 2 patas y usted también, hermano, así que no se haga. No, yo no puedo portar el gozo si no sufro con Cristo. Y no puedo portar gozo si no he sido consolado por Dios. Y no puedo portar gozo si Cristo no es la fuente de mi gozo. Por eso yo declaro sobre su vida que a partir de ahora usted será un inspirador de sonrisas en la vida de otras personas. Que cuando otros te vean a ti digan: ¡wow! Mire la parejita. Porque es que cuando veas a alguien perfumado, maquillado o bien arreglado, levantando las manos, cantando y feliz, es que ese no tiene pruebas. Sí, pero la diferencia entre ese y usted es que ese sí la pasó. Usted todavía está ahí quejándose y dándole vueltas a su desierto, pero este tuvo victoria en medio del desierto. Y aunque Dios todavía no ha cumplido todo por 100%, Él sabe lo que Pablo le dijo a los filipenses: y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algún día estas cadenas van a desaparecer. Algún día el dolor se irá. Algún día las penas se irán. Algún día el sufrimiento pasará. Cuando lo vea Él cara a cara. Y los que sembraron con lágrimas recogerán con gozo. Y los que lloraron serán consolados. Y los que vivieron en tristeza, el Señor les va a secar toda lágrima de sus ojos.